De Foro Económico Popular. Bueno, en realidad lo que yo estoy queriendo comentar hoy es la continuación de una serie de videos que venimos haciendo ya desde hace un tiempo sobre un documento que se llama Armas Tranquilas para Guerras Silenciosas. Y justamente esto va de la mano con la aplicación de este documento, en el sentido de que hace unas semanas, o sea, ya 15 días, que en el Brasil se dio una huelga de camioneros. Y una huelga que produjo la paralización del país prácticamente, en el sentido de que empezaron a escasear los elementos básicos de consumo, por ejemplo los alimentos, también los medicamentos y el combustible, ¿verdad? Entonces, bueno, eso no es nada más que poner en práctica la serie de la agenda que está dentro de este documento que se llama Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Entonces ahí él dice, por ejemplo, lista corta de acciones directas, o sea que cosas que la gente va a sentir de hacia afuera. Entonces dice, por ejemplo, ofrecer oportunidades, destruir oportunidades, controlar el medio económico, controlar la disponibilidad de materias primas, controlar el capital. También habla de controlar las tasas bancarias, controlar la inflación de la moneda. También dice controlar la capacidad industrial, controlar la fabricación, controlar la disponibilidad de bienes de consumo, controlar el precio de los bienes de consumo, controlar los servicios y la fuerza del trabajo. Muy coincidente, ¿verdad? Y eso a que ellos tuvieron ya desde hace una década en toda América Latina. Se tuvo lo que se llamó el famoso decálogo que ellos están implementando, no solamente acá en el Paraguay, sino también en el Brasil, en Venezuela y en otros países, el famoso decálogo de Lenin. Pero este decálogo de Lenin es implementado por las supuestas izquierdas y las supuestas derechas, porque en realidad la derecha y la izquierda no es nada más que las versiones refinadas de un liberalismo, ¿verdad? Es liberalismo. Entonces, el primer punto, por ejemplo, es la agenda moral. Corrompa la juventud y denle libertad sexual. Vemos todo eso en los medios de comunicación de masas, ¿verdad? Infiltre y controle los medios de comunicación. Bueno, evidentemente está infiltrado por ellos. Divide a la población en grupos antagónicos, incitando discusiones sobre asuntos sociales. Eso es lo que estamos hablando ahora. Destruye la confianza en sus líderes, o sea, en los líderes que ellos mismos ponen, ¿verdad? Por ejemplo, Temer en el Brasil, Horacio Cartes en Paraguay, Mariano Rajoy en España. Todos son líderes, Pedro Sánchez en España, porque ahora hubo una moción de censura contra Mariano Rajoy y Mariano Rajoy dimitió, ¿verdad? Entonces, la gente que está en Europa tampoco está libre de esta estrategia, ¿verdad? 5. Siempre hable de democracia y Estado de Derecho, pero cuando se presente la oportunidad, asuma el poder sin ningún escrúpulo. Eso es lo que está queriendo ocurrir ahora en el Paraguay con el aceptar o rechazar la renuncia del presidente Horacio Cartes. Entonces él va a asumir su banca de senador activo, siendo que él, una vez que
entregue el mando el 15 de agosto al presidente Mario Abdo Benítez, él va a ser senador vitalicio, ¿verdad? El otro es, colabore con el vaciamiento de fondos públicos y provoque el pánico, el desasosiego en la población por medio de la inflación. Eso está ocurriendo justamente ahora como consecuencia de la paralización de los camioneros, que hay una escasez de materias primas, de productos. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay una escasez se produce la inflación, ¿verdad? Cuando hay escasez de productos. Entonces, cuando un producto escasea, naturalmente los precios van en aumento, ¿verdad? Promueva huelgas, aunque ilegales, en las industrias vitales del país. Eso ocurre ahora con la huelga en el caso de los camioneros y de la Petrobras. Ambos íntimamente relacionados con factores estratégicos, por ejemplo, uno transporte, el otro petróleo. Interesante. Promueva disturbios y contribuya que las autoridades no la repriman. Y eso ocurrió de alguna forma durante toda una semana con la huelga de los camioneros en el Brasil. Entonces nadie reprimió eso. Ahora sí lo reprimió, y lo reprimió militarmente. Contribuya a destruir los valores morales, la honestidad, la creencia en las promesas de los gobernantes. Nuestros parlamentarios infiltrados en los partidos democráticos deben acusar a los no comunistas so pena de ponerle en ridículo, ¿verdad? Dice, a votar lo que sea de interés de la causa socialista. Bueno, eso yo quería decir nomás una cosa. En el caso de Lenin, él nunca habría planteado esto ni en las tesis de septiembre ni en las tesis de abril, que sí son documentos que la gente debe leer un poco, y para desenmascarar este tipo de documentos que son nada más que un resumen un resumen de un programa político para implementarlo de alguna forma desde el punto de vista vamos a decir práctico. Registre todas las armas para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible que cualquier resistencia a la causa. Mira, el tema de las armas, por ejemplo, en Paraguay, por ejemplo, es costosísimo. Una persona común y corriente no puede tener dinero para comprar un arma, porque es sumamente costosa. Y otro detalle, los delincuentes son los que están armados. Entonces, los que tienen dinero para comprar las armas son los delincuentes, no las personas comunes. Entonces, esto hace rato ellos ya lo hicieron justamente de alguna forma. Acá en Paraguay, desde la revolución del 47, existe un partido político que tiene el control también del uso de las armas, ¿verdad? Entonces, y todo un ejército que de alguna forma es brazo de ese partido. Pero hoy en día tal vez ya hay una cierta mayor institucionalización del ejército, ¿verdad? Pero no deja de ser brazo de ese partido. Muy bien. Queríamos nomás hablar otra vez en el tema de la huelga de los camioneros. ¿Qué es lo que se dio, verdad? Primero crearon el problema cuando aumentaron el gasoil en el Brasil. Entonces, ¿qué pasó? Articular el caos. Hubo la paralización, empezó a escasear los combustibles, los alimentos y los medicamentos. ¿Por qué? Porque los camiones estaban parados y no podían ir. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Empezaron a escoltar, a realizar escoltas de esos bienes, especialmente para los aeropuertos, para algunos hospitales, en el caso de Brasil, ¿verdad? Segundo, aplicaron la solución. ¿Cuál era la solución? Disolver el movimiento. Empezaron a dividir a los grupos, empezar disputas entre dirigentes, muy común. Y después la disolución por la vía violenta, la coordinación de fuerzas policiales, militares y judiciales. Y ahí entra, ¿qué? La masonería, ¿verdad? O sea, hay una coordinación masónica
judicial, militar, política y gremial, de los cuales también se asocian los religiosos, que son los grupos protestantes, vamos a decir neopentecostales en su gran mayoría, que son, vamos a decir, pro el sionismo mesiánico. Ese grupo hoy en día, de alguna forma, trató de alguna forma, de agitar a las masas y para realizar la paralización. Y ahora ese mismo grupo ora por el presidente Temer por haber resuelto supuestamente la huelga de camioneros. Ahora los camioneros están volviendo a convocarse en Brasilia, pero ya no van a tener ninguna convocatoria porque eso ya fue totalmente disuelto, ya carecen de logística, ya carecen de comunicación, ya se estableció una estrategia maciza de confusión. Entonces evidentemente ese movimiento se acabó, ¿verdad? Y se acabó también desde el punto de vista político y económico, porque la operación Santander se terminó con la destitución del presidente Mariano Rajoy. Eso nomás queríamos decir, y siempre vamos a estar hablando de estos temas en Foro Económico Popular. Bueno, para próximos videos evidentemente ya no vamos a comentar cosas relacionadas con este documento, y solamente vamos a hablar sobre temas de coyuntura económica, debido a que lamentablemente en nuestro país, en Paraguay, la internet es demasiado lenta, y yo alzo estos videos, me gustaría alzar estos videos y editarlo y todo eso, hacerlo en HD, pero lamentablemente lo hago en VGA porque mis condiciones financieras no me permiten tener una conexión de internet lo suficientemente estable para alzar esos videos en HD, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente uno hace de acuerdo a donde le duele el zapato, ¿verdad? Eso quería nomás decir. Y bueno, siempre agradezco a toda la gente que ve mi canal, y adiós.